en Buen Chileno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Iniciando esta edición de En Buen Chileno por la pantalla del 13, por T13 Móvil y también por Tele 13 Radio, en transmisión simultánea de todas nuestras plataformas. Repetición el domingo en la noche por 13C. Ya vamos a saludar a nuestros panelistas habituales de los domingos aquí en Buen Chileno. Estos son los titulares de la edición de hoy. Corte en trámite, claro. El corte de energía provocado por la nevazón dejó esas magníficas vistas, la nevazón, pero también un corte de energía que ha provocado una crisis profunda en el principal distribuidor de energía en el país, el que atiende a más clientes en la región metropolitana, Enel, antes conocido como Chilectra. Los descargos de Enel, la controversia, la polémica, en la opinión de nuestros panelistas esta mañana en Buen Chileno. Lili Pérez es nuestra invitada para hablar del otro tema que dominó el debate durante la semana, la aprobación del proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales y que, después de pasar por la comisión mixta, va a terminar en el Tribunal Constitucional. El voto clave de Lili Pérez, debatido hoy con ella en Buen Chileno. Y la encuesta CADEM tiene una nueva entrega. ¿Cómo va la carrera presidencial? En minutos lo conocemos acá en Buen Chileno. Trae sorpresas y novedades la CADEM de hoy. Saludando a nuestros panelistas esta mañana. Tenemos un programa un poquito más corto, tipito 11:30. Nos vamos al fútbol. Transmitimos en el 13 Deportes. 13 transmite la final de la Supercopa entre Colo-Colo y la Universidad Católica en el Estadio Nacional. Eso justo después de esta edición de Buen Chileno. Mariana Elwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué fue lo más importante de la semana, en tu opinión? Yo creo que las consecuencias que ha tenido el caso Enel en la ciudadanía y cómo no se ha resuelto bien todavía. Pilar Molina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Lo más importante de la semana? Bueno, aparte de la aprobación del aborto, yo creo que fue que la Cámara aprobó la Ley de Educación Superior, ley con la que nadie está de acuerdo y que contrasta completamente con la realidad, porque en todos los rankings internacionales Chile tiene el mejor nivel de universidades de América Latina. Patricio Fernández, ¿qué fue lo más importante de la semana? Buenos días. Hola. Lo más importante supongo que las 3 causales de aborto, pero vamos a hablar después. Pero me interesó mucho también ver esta historia de Pablo Oporto, este supuesto almacenero que había matado 12 personas en defensa propia, viviendo prácticamente en el Far West. Que estaba ayer en la revista Sábado. Sí. Y que no mató a nadie. Esa persona fue llevada a programas de televisión, fue planeada por todos lados, demostrando el espanto de país en el que vivíamos y a ese criminal supuesto como héroe además. Y resultó que nada de esto era verdad. Interesante. Habla mucho de Chile, la posverdad y los ánimos altisonantes. Sergio Melnik, buenos días. ¿Qué fue lo más importante de la semana? Yo sin duda creo que lo de Enel, lo de la electricidad es lo más importante, porque es un problema complejo, es un problema tremendamente técnico, con una beta social muy grande, y yo me temo que va a ser resuelto por la opinión general y no por la cosa técnica. Entonces, si ocurre así, la solución va a ser peor que el problema. Ya, los invito a revisar, vamos a por supuesto debatir sobre todos estos temas en esta edición de Buen Chileno y vamos a tener a Lili Pérez en un momento más, pero esto es lo más destacado de la prensa de esta mañana. Partiendo por, a propósito de lo de Enel, Nicola Cotuño, el gerente general de Enel Chile, lo que antes conocíamos como Enersis, el holding donde está Enel Distribución, que es la empresa que distribuye la electricidad acá en Santiago. ¿Quién está preparado para eventos que pasan cada 50 años? Es muy interesante porque la entrevista del Mercurio tiene un tono mucho más desafiante, como por ejemplo en esta frase, y está también entrevistado La Tercera en un tono mucho más conciliador con la opinión pública. Otra de los destacados de esta mañana en la prensa en Buen Chileno, el tema del Tribunal Constitucional, que es analizado por 2 columnistas en el diario La Tercera. Héctor Soto, en un tono mucho más positivo para con el TC, aunque ha sido usado como amenaza, como cuco, el Tribunal Constitucional no ha tenido un mal desempeño, dice el columnista de La Tercera. En contraste, también en la edición de La Tercera de hoy, dice, el Tribunal Constitucional es funcional a quienes no han sido capaces de imponer democráticamente sus términos. Opinión de Jorge Navarrete también en columna de La Tercera de esta mañana. ¿Qué más está destacado? Probablemente lo que sea lo más importante de la prensa de hoy, entrevista de Leslie Ayala a Eugenio Campos, el fiscal regional de Magallanes que investiga el fraude en Carabineros. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si hay mérito suficiente para llegar al cargo más alto, a la más alta jerarquía de Carabineros, lo tendremos que hacer, dice Eugenio Campos, que además adelanta que van a ser citados más generales porque la investigación no ha topado techo, afirma en, como decíamos, lo que es la primera entrevista que da desde que asumió el cargo. Pero uno de los temas de la semana, por supuesto, que ha sido el me faltaba esto, el T13 semanal, que está publicado desde hace un par de días ya,
Muchos del mundo homosexual van a votar por mí. Es el título más destacado. Entrevista a José Antonio Cast en t13.cl/El Semanal, la revista que publicamos en internet todas las semanas. Uno de los temas de esta semana, por supuesto, que ha sido la aprobación del proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales, que finalmente va a terminar yendo uno de sus artículos a comisión mixta con un voto clave en varios momentos de la discusión de la senadora de Amplitud, Lili Pérez, que está esta mañana con nosotros. Lili, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy encantada de estar con ustedes un domingo. A esta hora. A esta hora. Es estupenda hora para conversar. Estupenda hora para partir. Además que hoy día no hace tanto frío como la semana pasada. Acá en Santiago no. Así que estamos bien. Lili, ¿por qué finalmente cambió su voto respecto de la famosa indicación de Andrés Saldívar que monopolizó el debate el lunes en este proyecto? Yo hace mucho rato ya había dicho que yo iba a votar a favor de las 3 causales. De hecho, estuve revisando y la primera entrevista donde dije que iba a votar a favor fue en marzo del año 2016 en Televisión Nacional. Y la indicación del senador Saldívar, lo que a mí me gustaba inicialmente de esa indicación, es que intentaba que el mundo conservador que se expresa en el Senado votara a favor de la primera causal. Y para eso se produjo el empate. La idea era que eso ganara tiempo para que se hiciera una nueva redacción. Pero el senador Saldívar, al otro día, el día martes, porque nosotros comenzamos a sesionar el día lunes, claro. El día martes no logró una nueva redacción. Y producto de eso, como no había una nueva redacción de la indicación, yo lo consulté además con Gastón Gómez, abogado constitucionalista, que participó con nosotros al gobierno del presidente Piñera redactando toda la parte de derechos humanos en la Cápite. Y efectivamente, con esta no nueva redacción, se podía afectar la causal 2 y 3. Y por esa razón yo decidí no votar la indicación del senador Saldívar el día martes. Que terminó finalmente cayéndose. Les quiero preguntar a nuestros panelistas, antes que sigamos preguntándole a la senadora Lili Pérez, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de este proyecto, Mariana? A ver, yo creo que es un tema muy complejo, que era necesario debatirlo porque ya pendiente hace mucho tiempo, está dando vueltas. ¿Cómo habrías votado tú? Mira, es que no sé bien cómo habría votado. Yo creo que la tercera causal la habría votado en contra. Pero, porque pienso que aquí hay 2 bienes en juego. Uno tiene que ver con la dignidad de las mujeres y otro tiene que ver con la protección de la persona que está por nacer. Y a veces colisionan, pero yo creo que es difícil ponerse de parte de el derecho completo de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Esa frase a mí no me gusta. Y tampoco me gusta que aquí se abre la compuerta al aborto libre. Por lo tanto, creo que hay que intentar conciliar esos 2 bienes y a veces de la mejor manera posible, porque no son muchas veces conciliables. Pilar Molina, tu opinión. ¿Vamos a opinar las puras mujeres sobre el aborto? Algunos dicen que deberían. Solamente. No, yo creo que este es un tema de sociedad. Primero las mujeres, pero los hombres también. Si mal que mal, los hombres también son padres, ¿o no? ¿O son solamente reproductores? Ahora, en este caso les vamos a preguntar. Qué bueno. Yo creo que la indicación que presentó el senador Saldívar, lo que estaba tratando de hacer era sincerar la excusa que había inicial para legislar, ¿no es cierto? Y era conciliar la praxis, que en Chile hay aborto terapéutico, con la ley. Y la ley dice que está prohibido el aborto. Aquí lo que él trató fue decir, siempre que hay una interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre y adicionalmente muera el feto, no habrá aborto. Esa era una cuestión que era muy importante haberla aprobado. Y yo creo que tú la aprobaste porque era como de sentido común que vamos a sincerar la praxis, que en Chile hay aborto terapéutico. Es mentira que Chile es uno de los 5 países que no tiene aborto. ¿Qué hubieras votado tú? La habría votado, por supuesto, a favor esa indicación. No, pero espérate, quiero decir lo que dijo Saldívar. Saldívar dijo que le había preguntado al gobierno. El gobierno estuvo de acuerdo en incluirla en la primera causal y el que se opuso fue el oficialismo. Girardi en concreto, el senador Girardi se opuso. Ya vamos a entrar en esa discusión, pero te estoy preguntando tu opinión. ¿Por qué se opone Girardi a hacer algo que es como un sinceramiento tan obvio? En Chile hay aborto terapéutico. ¿Por qué sacar que el aborto terapéutico... Tu opinión, pues, Pilar. ¿Qué hubieras votado tú en este proyecto? Pero obvio que habría votado a favor de la indicación y habría votado en contra del aborto en las 3 causales. Pato Fernández, ¿qué hubieras votado tú?
No, a mí esto me parece como un paso civilizatorio mínimo, no, para ser bien sincero, y no lo encuentro tan extremadamente complicado tampoco. Entiendo que se complica en el territorio de las creencias, en el territorio de la razón y de la política. Creo que en la medida que las sociedades avanzan, le van reconociendo cada vez más derechos a sus miembros, y a esos miembros a los que tienen conculcados muchos de esos derechos se les va reconociendo. Y si yo fuera mujer, esto me parecería sencillamente un asunto crucial. Y como hombre que cree en los derechos individuales y en que cada cual más o menos maneja sus decisiones y lo que sucede con su cuerpo y su vida, creo que esto es un derecho mínimo y de respeto básico a una mujer. Y no termino de entender, y me resulta, si fuera mujer me resultaría muy doloroso, que se compare, digamos, un embrión o un cigoto con una madre con la que un hombre ha convivido durante muchos años de su vida, o que un padre sea capaz de comparar a su hija que está pasando por un momento de dolor con algo así como un embrión de una semana. No lo termino de concebir. Creo que eso solo nos habla de el desmesurado poder que una ideología puede llegar a tener en la cabeza de una persona. O sea, confiar en una idea tanto más que en un ser humano de carne y hueso, con una historia y con afectos con el que has vivido, me parece muy difícil de entender. ¿Eso hubieras votado además a favor de las 3 causales? Sí. Sergio Melnik, ¿qué hubieras votado tú? Yo hubiese votado probablemente con certeza con 2 de las causales. Y la de la violación no lo sé. Es complicado. Este es un tema de creencias. Este no es un tema de razón. O, si lo quieres poner de una manera, es la razón versus las creencias. Y hay muchos sistemas de creencias. Ahora, el tema es que estas leyes las definen la clase política, que están en el Congreso y hacen las leyes. Y ahí uno tiene derecho a pedir una cierta coherencia, que es la que yo no veo en Lili Pérez. No veo esa coherencia. Yo creo que el tema es complejo. Yo creo que este es un tema que tiene que ver básicamente contra la Iglesia, que es la que ha regulado esto. Esto es inconcebible hace 50 años atrás. Yo creo que hay que avanzar porque creo que el tema no es la discusión del pasado. El tema es lo que viene. Y lo que viene es la manipulación de la vida, los úteros artificiales, el cruce de la tecnología con la biología. Vienen cosas que están ahí. Que son inevitables, dices tú. Inevitables. Entonces nosotros tenemos que discutir este problema desde ahí, no desde lo que pasó hace 5.000 años. Y ahí nosotros necesitamos políticos lúcidos que planteen estas ideas y que nos permitan prepararnos de manera inteligente en vez de seguir en esta rencilla de valores que al final son valores y por lo tanto uno tiene que tolerarlos en la sociedad. ¿Tú dices que no ves la coherencia en la senadora? No, yo a Lili Pérez la veo como le tengo cariño en lo personal, en lo político no. Yo creo que uno es como lo ven. Y ella es como una política oportunista, en mi opinión. ¿Cómo? Senadora Lili Pérez. No, mira, a mí no me extraña para nada lo que dice Melnik, porque resulta que él siempre, cada cierto tiempo, cuestiona todo y a él no le gusta porque yo voté en contra del lucro en la educación superior. Y él tiene intereses en esa área. Entonces, desde ese momento, gente de su familia, desde ese momento, usted me dice, yo le contesto. ¿De mi familia? Desde ese momento, usted comenzó públicamente, entonces, yo vine a hablar de un tema que me interesa a mí y a las mujeres, no a tener un debate con este señor. Decirle que hasta 1989 en Chile... Perdón, déjeme hay un problema con tu micrófono. me lo pusieron. No, sí. ¿Se ¿Qué escucha? hacemos? Ya, vamos a solucionar de inmediato este asunto y vamos a continuar con este debate porque hay una interpelación directa. Vamos a solucionar el problema del micrófono de Lili Pérez, que en este momento no está funcionando. Estamos haciendo esta edición en Buen Chileno después de toda esta pasada y efectivamente, como dice la senadora Lili Pérez, ella está invitada aquí para hablar del tema del aborto y es a partir de ese tema en el que Sergio Melnik, déjame que me van a indicar de arriba, a partir de ese tema es que Sergio Melnik te critica y te dice que eres una política oportunista. Ahí partió el debate. Mire, a mí las opiniones de un señor que se ha caracterizado por atacar a las mujeres de la forma más misógena que yo he visto en los últimos años me resulta irrelevante. Yo vine a defender la voz de las mujeres que no tienen voz. Mujeres que estamos acostumbradas a este tipo de críticas, porque si yo fuera hombre no me diría lo que me está diciendo. Resulta que yo soy una mujer de derecha, pero derecha para mis cosas. Resulta que en nuestro país, hasta 1989, durante toda la época del gobierno militar o dictadura militar, gobierno que apoyó el señor Melnik, existían, pero si yo no estoy diciendo,
Yo no tenía edad, no estuve en cargo de gobierno, claro, no sí. tengo nada que ver, no fui parte de ese gobierno. Es el oportunismo. Yo Pero nunca, era yo, Perdón, pero usted tenía un cargo, yo no. Yo sí tenía un cargo y Yo no, orgullo, pues. ¿ah? Está bien, pues, defiéndalo con orgullo. Yo no, yo era una niña. Entonces, por lo tanto, yo lo que le quiero decir, que en Chile existió algo mucho más abierto que lo que hoy día hemos legislado. Las 3 causales son para cosas absolutamente precisas. Resguardo de la vida de la madre, incompatibilidad fetal de carácter letal, por lo tanto faltan a la verdad los que han dicho que no van a nacer niños con síndrome de Down, los que dicen que los niños con espalda bífida, letal, es decir, absolutamente incompatible con la vida. Si una mujer que tiene un niño en gestación con anencefalia, por ejemplo, que es ausencia de cerebro, determina que ella quiere llevar a término su embarazo, yo la aplaudo. Pero yo no le puedo pedir ese acto de heroísmo a una mujer que no se siente preparada para ello. Y en el caso, y por lo pronto, el propio Tribunal Constitucional determinó, cuando nosotros legislamos la ley de donación de órganos, de que era precisamente la muerte cerebral o la ausencia de actividad cerebral el equivalente a la muerte de una persona. Por lo tanto, tampoco hay un afán doloso. Y en la tercera causal, que yo comparto con Mariana Elwin, que es la más compleja, es la más dura. Yo soy mamá, conozco el milagro de la vida, tengo hija, mujer, y probablemente fue la causal que más mastiqué durante mucho tiempo, la que más me hizo reflexionar. Y hablé con mucha gente, con muchos médicos, especialistas, guías espirituales, rabinos, sacerdotes. Y la verdad es que una mujer que es considerada un receptáculo para un violador, porque no es otra cosa, no es otra cosa. A mí me violentó en el debate del Senado senadores que hablaban de una violación normal, que hablaban de que hay que preguntarle al padre de la criatura, perdón, le han ido a preguntar al violador, ¿qué opina? Ese es el tema. Que hablaban de que las mujeres pueden inventar una violación para incurrir en esta causal, si esto es con denuncia. No es sin denuncia, es obligación la denuncia. Y fíjese que en el caso de la violación, yo quiero que la mujer decida en conciencia. Que ella decida por sí y ante sí. Yo conozco una dirigente social de Quilpué que fue violada muy joven y tiene a su hijo de 18 años, a quien conozco. A una mujer que decide eso, yo la admiro, de verdad que la admiro. Pero creo que el Estado también tiene que apoyarla, hacerse cargo. Déjeme terminar mi idea. Pero si una mujer no es capaz de mirarse al espejo después de una violación y siente que no va a poder acunar a ese niño en gestación 9 meses, no va a poder alimentarlo, no va a poder quererlo el resto de la vida, yo para ella no siento admiración, siento comprensión. Y lo que nosotros estamos legislando es despenalizar en esas 3 causales para que decida la mujer y no el Estado. Ese es mi punto y eso es lo que yo he respaldado en el Senado, las 3 causales. Vamos a entrar de inmediato en el debate, pero Sergio, que ha sido aludido acá. Sí, yo creo que esas acusaciones de misógino y de que tengo negocio en educación solo representan un político populista y oportunista. Yo no tengo negocio en educación, no tengo interés en educación, no soy misógino. Es muy difícil que el hijo de una madre feminista de los años 20 sea misógino. Y mi punto es, por ejemplo, cuando tú dices, yo no estoy, esto no son leyes de aborto, las 2 primeras efectivamente no lo son. Pero la tercera sí es de aborto. Yo creo que la sociedad tiene que tener la libertad de elegir de acuerdo a sus valores. Yo también creo que tiene que elegir la mujer. Yo creo exactamente lo mismo. Yo estoy diciendo cómo se conducen estas discusiones públicas que son complejas, que son de valores, en donde se requiere sabiduría. Y yo no veo en nuestro Congreso sabiduría. Veo peleas de poder, veo otras cosas. Entonces, a mí me dan desconfianza los políticos que cambian de opinión de acuerdo a las circunstancias, que van tras intereses personales. Y yo creo que en ese terreno cae Lili Pérez. Y por lo tanto, su opinión para mí, desde el punto de vista político, no es relevante. Pilar Molina. Lili, ¿no hay límite de edad gestacional para las causales 1 y 2? O sea, si yo tengo una depresión y tengo intentos de suicidio, tengo 7 meses de embarazo, ¿puedo pedir un aborto? No, no lo puedes pedir, Pilar, porque hasta 1989 el Código Sanitario, artículo 119,
establecía que era por salud de la madre y dentro de la categoría de salud entraba la causal de salud mental. En estas no entra salud mental, por lo tanto no entra ni depresión ni intento de suicidio. Pero no está excluido porque dice inminente riesgo para la vida Vital. de la madre presente o futuro. No, Pero si una amenaza no dice de suicidio, presente o futuro. Aquí está. Eso salió en el proyecto original. Presente, Este es el proyecto como salió del Senado. Textual, lee la frase. ¿Presente o futuro? No es presente o vital. futuro, A es ver, vital. ¿En cómo quedó? Porque Dice- si yo tengo un intento de suicidio, estoy con una depresión profunda y tengo 7 meses de embarazo y el proyecto no pone límite de edad gestacional ni para la pues, causal Pilar, unido. el artículo es: la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evita un peligro para su vida. Es vital. ¿Intento de suicidio no es un riesgo vital? Yo no lo veo como un riesgo Por vital. supuesto que es un riesgo vital. Y si yo tengo 7 meses de embarazo, yo tengo derecho a pedir Pero, un aborto. A ver, el tema es cómo lo soluciona Pilar, la ley Pilar, cuando no lo pone que pasa, límite lo que pasa es que a la edad gestacional. creo que muchas personas que están... Primero, como dice Humberto Maturana, las palabras significan cosas. Aborto tiene un afán doloso y estamos en un proyecto que es interrupción de embarazo, como bien lo dijo Iván al comienzo de esta entrevista. A causales de interrupción de embarazo no es equivalente a aborto. Muchas de las personas que han criticado los últimos días y hablan de aborto están comparando algo Pero distinto. espérate, pero vamos a la pregunta algo distinto. concreta. ¿Cuál es el la pregunta? proyecto no tiene Pero si usted límite ni siquiera a la leyó el edad proyecto. gestacional. ¿Ah? Usted ni siquiera leyó No, el proyecto. fíjate que leí... antes No, porque que- usted me hablaba de no, pasado y leí el del futuro. gobierno. O sea, eliminaron El original, digamos. el original. No, Exacto, este es el original. Bueno, pero vuelvo a preguntar. Este es el original. Intento el que de yo suicidio. ¿Es no está suicidio? ¿Es contemplado. un riesgo vital o no? ¿Por qué no? ¿No es un riesgo vital el intento de suicidio? No entiendo, Pilar. Yo tampoco entiendo su pregunta. Pero a ver, Porque además si pero es alguien se fácil. quiere suicidar, hay No, otras estoy maneras hablando de evitarlo, digamos. Estoy hablando de una cosa bien concreta, ¿no es cierto? Dice el proyecto que uno tiene derecho Obviamente a que no es aborto una causal, si hay pues, Pilar. riesgo vital. Yo pregunto si hay un intento de suicidio, si eso es riesgo Eso vital. no es un riesgo vital, Pilar. El suicidio no es un riesgo vital. No es un riesgo vital. Porque la ¿pero qué mujer tiene que que se ver? intenta suicidar ¿quién se va a es que es suicidar riesgo? igual. Ah, ya, entonces no tendría derecho a hacerse un aborto una mujer. Hasta el año 1989 en ¿Hasta Chile qué tenía edad derecho a hacerlo. una mujer podría hacerse un aborto en estado de depresión y con intentos No de está suicidio? contemplada, Pilar, le vuelvo a insistir, la depresión, temas de salud mental no están contempladas en las causales. Estuvieron Ya, en Chile pero contempladas no hasta el parece, año por lo menos 89. no lo excluye. Y el riesgo ¿Cómo no vital, lo yo creo excluye? que la depresión, no, en la ley no está excluido. Y lo mismo te puedo preguntar entonces, si tampoco hay un límite en edad gestacional en la causal número 2, ¿significa que yo, si tengo una guagua y he decidido llevar adelante el embarazo a pesar de inviabilidad fetal, yo el mes 7 o el mes 6 podría decidir hacerme el aborto? No, porque eso no es una interrupción de aborto, es un infanticidio. ¿Cuándo empieza el infanticidio según la ley? Cuando ya el ser en gestación está desarrollado. Pues, Pilar. ¿Pero cuándo? ¿A partir de cuántas semanas a empieza partir eso? de las 16 semanas, 18 Pero eso semanas. tampoco está en la ley. Pero, Pilar, usted está hablando de una profunda desconfianza hacia las mujeres. Me No extraña estoy usted hablando de siendo la ley. mujer. Tú acabas de aprobar una ley, entonces quiero entender cómo la entiendes tú lo que has aprobado. Porque no dice que a las 16 semanas empieza el infanticidio. a ver, la ley. Pilar, usted lo que está queriendo decir es que esta ley es para asesinar guagua, no lo es. No, yo no estoy diciendo. No, tú es que usted hazte eso es lo que- responsable de lo No, que dice usted, senadora, hágase y yo me hago responsable porque usted en la responsable de lo primera que digo yo. interpretación, usted en la primera, cuando usted partió y Iván le pregunta su opinión, usted dice, no, mire, yo estaría a favor de la primera porque transparentaba el aborto. Y reglón seguido dice, yo estaría en contra de las tres ¿Por porque qué es no aborto. dice lo que opina usted en vez de decir lo que opino yo? Es Yo que creo que es mucho es que más usted justo. Yo le estoy partiendo- haciendo usted preguntas partió y le diciendo- digo que la ley no indica plazo gestacional para la causal Porque- 1 y 2. Y Porque usted me no lo dice debe que sería establecer porque eso es con infanticidio. acuerdo de los médicos. Ah, los médicos deciden cuando hay... Con la madre. ¿Y por qué usted no confía en la conciencia de la madre? ¿Quién ha dicho que no confío? Yo quería creo que usted saber no si la ley confía. establecía, o sea, el infanticidio, si hay o no, lo resuelve el médico. No hay un plazo. Estamos hablando de interrupción de embarazo, no de infanticidio. Por eso Entonces no le pregunto, ponga a la ley ¿en qué ley cosas dice que no cuándo existen. comienza el infanticidio? Y usted me dice... Lea, escúcheme, ¿Dónde dice la eso? Constitución es muy clara. El aborto es un delito en Chile. Entonces usted no parta este programa diciendo que el aborto existe en Chile. ¿Sabe dónde existe? Por supuesto que existe el aborto terapéutico. No, no existe Por el aborto supuesto. terapéutico. ¿Y por Lo qué que votó usted existe- entonces por lo- la indicación del presidente del Senado que dice que la interrupción del embarazo Eso no es como aborto. consecuencia no es aborto? ¿Y Porque por eso qué no tiene es que aborto decirlo si no es terapéutico. aborto? Bueno, déjeme hablar.
Lo que usted se está contradiciendo, Pilar, por una razón muy simple. Porque resulta que lo que tenemos en Chile es otra cosa. Tenemos una hipocresía tremenda. Existen abortos. Usted, que está con un computador, métase a las páginas web del Misotrol, que es para tratar la úlcera. Resulta que en el trato de la úlcera hay mujeres que lo consumen para tratar la úlcera para provocar un aborto. En Chile existe el aborto clandestino e ilegal. ¿A quiénes son las que más afecta? A las mujeres más pobres. Porque una chiquilla de una familia que puede no comete el delito en Chile, se la llevan a Brasil, se la llevan a Canadá y le hacen un aborto. Por lo tanto, abortos se hacen igual. Lo que estamos haciendo nosotros es legislar para que hayan 3 causales acotadas. No, yo solo quería Pilar. saber si había Mariana límite Elwin. para la edad gestacional y no lo hay. Mariana Elwin. Puedo preguntar, tú hablaste de hipocresía que hay hoy día porque los abortos se practican igual. Y yo creo que eso es una realidad. O sea, hoy día hay aborto, aunque esté prohibido, y tampoco hay muchas mujeres procesadas ni muchos médicos procesados. Por lo tanto, de alguna manera hay una aceptación de esas situaciones, al menos en los sistemas de salud. Pero yo quería preguntar, ¿qué cambia esta ley? Si efectivamente podría ser otra hipocresía a la chilena de abrir el aborto libre, tipificando 3 causales en las cuales se despenaliza el aborto. Mariana, no lo abre, porque de hecho las personas que son partidarias del aborto libre tampoco les gusta mucho esta ley. Porque esta es una ley con causales muy acotadas y a mi juicio razonables. A mí me parece súper injusto, hoy día leía en la prensa, por ejemplo, el Consejo de Obispos, cuando señala de que las mujeres van a desechar aquello que les resulta incómodo. Porque aquí no estamos hablando de la comodidad o incomodidad de las mujeres. Estamos hablando de algo que es terrible. Son 3 causales que son dramáticas para la mujer. Es re fácil criticar desde un escritorio, por Twitter, pero estamos hablando de mujeres que son de carne y hueso, que pueden ser su hija, mi hija, una pariente, una amiga, alguien cercano. Y desde ese punto de vista lo que estamos diciendo es que aquí hay 3 causales muy acotadas. Esto no es una chiquilla que quedó embarazada porque sí, porque fue irresponsable, sino que estamos hablando de una mujer que está en 3 causales dramáticas. Por lo tanto, estas 3 causales, Mariana, no abren la puerta al aborto libre, no lo hacen. ¿Y puede que sea más difícil hoy día practicar un aborto que antes? Yo creo que con estas 3 causales, obviamente va a ser tremendamente transparentar una situación de mujeres que en estos casos no pueden hacerlo y que sí están penalizadas, ese es el punto. Hoy día están penalizadas. ¿Usted conoce mujeres que han ido a la cárcel? Yo sí. En los Andes, el año 2011, hubo 2 mujeres penalizadas por haberse sometido a un aborto. Es muy difícil encontrar mujeres en esta situación. Ya han habido 5, solamente 5 médicos en toda la última década que fueron efectivamente condenados por esta práctica. 5. Es cierto que en general los tribunales en esto han hecho vista gorda, porque entienden, mire, yo le quiero decir algo, no hay constitución del mundo, no existe, del mundo civilizado, del mundo occidental, judeo-cristiano, no existe, de ninguno de los países que nosotros en general admiramos, ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni ningún país europeo, ni siquiera de los países más conservadores desde el punto de vista cristiano como Irlanda, como Italia, que no contengan en su propia constitución política las causales de interrupción de embarazo como una cosa de derecho de la mujer. ¿En la Constitución? En su constitución que sus cortes supremas hayan fallado en contra de la mujer. No existe ningún Pato país. Fernández. En casi todos los países que mencionó la Lili, no es que estas 3 causales solamente estén aceptadas, sino que, como yo creo, pero que no es lo mismo que habla esta ley, está permitido el aborto libre de las mujeres hasta por lo menos la 12ª semana. Yo, que es lo que piensa más la gran mayoría de los países occidentales desarrollados con los que Chile se compara y a los que aspira. A mí me impresionan algunas cosas en este tema. Yo creo que Lili ha manifestado varios y me gustó mucho tu exposición en la Cámara, de hecho, cuando hablaste de la rabia de mujer un poco ante esta situación. Porque hay una serie de premisas detrás de esto que se habla que son bien delirantes, digamos.
me recuerda un poco la idea que tienen los ciertos países musulmanes que les cortan el clítoris a las mujeres, porque sostienen ellos que si no hacen eso las mujeres son unas locas sexuales que andan como unas verdaderas perras en celo por las calles. Esa es la lógica que está atrás. La lógica está atrás. Pareciera que aquí las mujeres están desesperadas de ganas de ir a abortar. Desde el minuto que se las libera, en cualquier aspecto van a correr a las clínicas a buscar un doctor que las aborte porque les encanta abortar. Están desesperadas por abortar. Es más o menos absurdo, digamos. Convengamos que el aborto es una decisión y una solución que a la cual hubiera sido mejor no llegar. Y que en los lugares donde se autoriza es porque si tú tienes respeto por esos individuos que pueden decidir respecto de sus cuerpos, como por ahí dijo, creo que lo dijo Boric en alguna red social, pero yo lo hemos hablado con mucha gente, me ha topado. Si este fuera un tema de hombres, no estaríamos hablándolo. O sea, esto no se estaría hablando. Yo no permitiría, bajo estaría ninguna... legislado hace mucho rato. No, ni siquiera habría sido un tema, yo creo que no habría llegado nunca jamás a estar prohibido. Yo no permitiría bajo ninguna circunstancia que ningún policía, nadie me viniera a decir a mí qué es lo que sucede con mi cuerpo mientras algo se está gestando en su interior. Desde el minuto en que eso que se está gestando en su interior, y ahí hay un poco una respuesta a lo que dice la Pilar, puede tener vida propia fuera de la madre, está ya ante un tema que es otro. O sea, desde el minuto que el embrión, porque esto hay que hacer una lucha por el lenguaje muy importante, no se llama guagua. Cuando está fuera de la madre se llama guagua. Cuando está fuera de la madre se llama persona. Y cuando está fuera de la madre se llama niño. Déjame decir. No son creencias. Sí, no, Sergio. Sí. Estas son precisiones de lenguaje. No, y de las precisiones de lenguaje no son creencias. Son acuerdos. No, porque acuerdos, que no es lo mismo que creencia. Es lo mismo. No es lo mismo, es lo mismo un acuerdo que una creencia. ¿Cómo va a ser lo mismo? Son tan distintos como que los acuerdos y el territorio de la política es para poner en juego distintas creencias. Hasta que se ponen de acuerdo en una creencia predominante. Eso es un acuerdo. No es lo mismo. Patricio, déjame, tomando lo que usted señala, decir lo siguiente. El debate fue en general de buen tono, hubo respeto en la sala, pero cosas que se dijeron de fondo fueron muy violentas. Cuando uno escucha que alguien, por ejemplo, dice la tercera causal, que es 12 semanas del desarrollo del embrión, hablan de los órganos. ¿Qué se van a hacer con los órganos? 12 semanas, el embrión tiene 6 milímetros y pesa 4 gramos. ¿Qué órgano puedes extraer? Ninguno. Te digo otro argumento que a mí me sorprende. Cuando se habla de que en la causal de violación hay que preguntarle al padre o al progenitor, a mí me violenta. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Entonces, ¿No tienen padre las mujeres menores de 14 años violadas? No tienen padre. Un violador no es un padre, Pilar. No, pero ¿por qué? Es un delincuente. A ver, según el mensaje del proyecto original, que no sé cuántas veces más ha cambiado, normalmente el violador está en el entorno de la víctima, de la mujer. O sea, está en el entorno familiar. Pero eso no lo hace menos delincuente. No, absolutamente, lo hace más delincuente. ¿Y entonces? Entonces, pero no es siempre así. Y segundo, ¿por qué si está en el entorno de la niña menor de 14 años, por qué tú en este proyecto que se aprobaste de que pueda permanecer en la impunidad el delito? ¿Quién dijo eso? Porque resulta que la mujer no tiene la obligación de ratificar la denuncia. Eso incluye a la menor. El médico tiene la obligación de denunciar, pero la fiscalía de investigar, pero la menor no tiene la obligación. Pilar, tú una niñita de 12 años que ha sido violada por la pareja de su madre, por el pololo de la mamá, ¿ya? Y tiene 12 años y quedó embarazada. ¿Tú crees que esa niñita va a ser ella la denuncia? La obligación legal, insisto, usted no ha leído la ley, la obligación legal es que el director del centro hospitalario donde ella llega tiene la obligación... Eso ya lo dije. Déjeme hablar. Déjeme hablar, usted me pregunta, déjeme contestar. El problema es que no la... Bueno, entonces yo no puedo contestar. ¿Se va a sobreseer esa investigación si no hay ratificación de la denuncia? Escúcheme. Lo que hace el director del centro hospitalario es hacer la denuncia al Ministerio Público.
y por lo tanto es falso lo que usted está diciendo que queda en impunidad el violador. A ver. Es falso, ya está en la ley. Prosiga. Si no hay ratificación, A ver, no tiene que ratificar La ratificación de la denuncia lo puede hacer cualquier persona de su entorno ¿cómo se dice? Espérate, la Corte Suprema representa a la niña el año menor de edad. 2015 advirtió que esto se podía traducir en impunidad en la medida que hubiera deber de confidencialidad y no absoluta O sea, obligación usted de estima denuncia. que si viola a una niñita Y chica, el podría padrastro no darse hay que de que el denunciarlo propio porque es el padre, papá. ¿ah? Usted estima que no hay que denunciarlo. Al revés, estimo que esa investigación tiene que llegar siempre a puerto. Ah, Se ¿y usted cree que o no va a se llegar a puerto? ratifique la denuncia. Pero no, si yo no se creo hace nada. la denuncia. Estoy preguntando por Pero si qué se hace la aprobarse- denuncia. No, pero ¿la denuncia requiere ratificación? La denuncia, como toda Debiera ser causal de violación. obligatoria la investigación. A ver, ¿Tu acusación de violación? Lili, no A se ver, puede la dar que acusación vuelva de una violación. De niñita uno. a ser violada varias veces por el propio progenitor en vista de que nunca se llega a quién es el violador, que hay impunidad del violador. No va a haber impunidad del violador. Eso es otro de los mitos que la gente... ¿Por qué lo tiene tan claro? Perdona, Dame un Porque segundo. está te tengo que clarísimo, preguntar una porque cosa va a para ser entender. denunciado. Yo no entiendo de verdad su lógica. Usted, en vez de estar de parte de las mujeres, lo único que ha hecho en toda esta entrevista es cuestionar a las mujeres, como que fueran no tiene derecho a irresponsables. cuestionarme a mí porque no pienso como usted, así que guárdese el mire dedito, Pilar, porque- usted tiene historia para No, atrás. y usted también. Usted hace muchos años hablaba en contra de la ley de divorcio y escribía en contra de la ley de divorcio y la vida le demostró que nunca hay que escupir Pero al cielo, fíjese Pilar. que yo he sido consecuente en mi No, vida. no sé. He sido bastante consecuente y uno tiene derecho a cambiar de punto de vista. Me encanta Ahora, la gente que pero- cambia de opinión pero porque no- quiere decir no que no es veleta, tonta. no Haga- veleta. es con- no Hagamos es una tonta. cosa. No, Y además a mí me hagamos impresiona alusiones. su altura de mira, que usted entre en la descalificación personal cuando Pero- aquí estamos de un proyecto Pero que Pilar, es si usted muy lo único importante, que ha que es un hecho es proyecto sobre atacar aborto. el proyecto y no se ha leído el Pero si usted, proyecto. sí, fíjese Hagamos una que cosa. No, pues usted habló de antes, senadora. después. Lili, Pilar, suspendamos durante un minuto, vamos a ir a comerciales, vamos a tratar de calmar un poco las pasiones y las alusiones personales, por favor. Hacemos una pausa, seguimos haciendo En Buen Chileno por la pantalla del 13, por Tele 13 Radio y por T13 Móvil. La pausa, estamos de vuelta. Hoy en Papá Mono. O te sientas o te corto la luz. ¿Estás con la regla? ¿Me puedes decir quién te enseñó esa palabra? El papá siempre pregunta eso en la macapulir. Ser madre siempre es difícil. Ah, por favor, es pornografía en el computador de mi hijo. Tengo que llevar al Nico a un psicólogo infantil. ¿Pero cómo lo va a llevar a un psicólogo? No. Y a veces necesitas un padre. Me retó porque le conté que había llevado al Nico a la psicóloga. Mientras yo esté aquí, ese huevón a usted no le va a hacer nada. ¿Me entendió? Ay, gracias, papá. Papá Mono. Nueva serie. Hoy. Después de Tele 13. Por el 13. Desde esta semana, cuando entres a ar13.cl, vas a encontrar las tendencias mundiales de los últimos 40 años en la nueva sección AR Trends. ¿Sabes cuál fue la canción que la rompió el año que naciste? Descúbrelo. AR Trends en ar13.cl. Todo lo que tu corazón farandulero necesita. Con eso voy a hablar no solamente de ciencia, sino de arte, de literatura. Para mí fue un marciano. Es un ser muy abstracto. Enrique está siempre fuera del equilibrio y es altamente no lineal. Sí, aquí nada de lo que se ha hecho pensando en posibles aplicaciones y todo. Y la ciencia base es algo que hay que proteger. Este lunes, para seguir riendo con Grandes del Humor, la dupla más explosiva, Dinamita Show. Mi papá hace poco celebró la boda de plata, 25 años, y le hizo un regalo a mi mamá. Le dijo, vieja, el martes cumplimos 25 años de matrimonio y te voy a llevar a Egipto. Mi mamá emocionada le dijo, y cuando cumplamos 50 años, mi amor, te voy a ir a buscar. Grandes del Humor, Dinamita Show, lunes, después de Tele 13, por el 13.
Hola, hola, soy Titi Aguayo. No te pierdas esta semana Manos a la Obra con unos ejercicios prácticos y fáciles de hacer. Vamos a utilizar una pelota. Vamos a hacer ejercicios que puedes hacer recostado en una cama o en un sillón. También recetas muy ricas, un quinoto con champiñones y setas y también un flan de quinoa. Ejercicios y mucho más solo aquí por las pantallas del 13C. Presentamos este programa. ¡Viva Chile! Miss Chile is Miss Universe. Cargo de presidente de la República. Mientras el mundo cambia, algo sigue igual. Desde siempre, a las 9. Aquí, en el 13. Tele 13. Hacemos en buen chileno por la pantalla del 13, en transmisión conjunta con T13 Móvil, también con Tele 13 Radio. A esta hora repetición domingo a la noche en 13C y en todas las plataformas del 13, por supuesto, el programa completo. Hay muchas palabras pedidas porque hay mucho debate, Sergio Melnik. Mira, este es un tema... Estamos hablando del aborto con los senadores extraordinariamente complejo. Yo sostengo que es un tema de creencias. Y lo que uno tiene que hacer es ser transparente con sus creencias, porque no nos vamos a convencer racionalmente nadie con nadie. Yo tengo la creencia, por mi fe, de que el ser humano es ser humano desde el momento de la concepción. Y que tiene vida, que tiene conciencia, que tiene todo. Es una creencia, lo digo. Yo no digo que es una evidencia científica. Dicho esto, que es mi creencia, también tengo creencias con respecto a la sociedad. Entonces, una cosa es mi ámbito personal y otra cosa es el ámbito societal. Y en el ámbito societal hay diversidad de creencias, particularmente con respecto a este tema. Por lo tanto, yo, si tengo que legislar, legislo para que cada uno pueda vivir sus creencias sin afectar a los demás. A pesar de que la legislación vaya en contra de lo que tú estás... Pero por supuesto, claro. Porque yo no puedo imponer mis creencias a los demás. Y yo creo que en este tema, si yo tuviera que votar, votaría efectivamente porque la decisión fuera de la mujer. Eso es lo que votaría de cada mujer, porque a mí nadie me obliga a abortar. Si a mí me permiten vivir mi religión y mi minoría en forma libre, porque si el Estado se pone a legislar con creencias absolutas, hoy día a mí no me afecta el tema porque soy hombre. Yo estoy de acuerdo con Boris que si este fuera un problema de hombre no habría. Pero mañana el Estado puede querer imponer reglas generales sobre cosas que me afectan en otro aspecto de mi minoría. Y ahí yo quiero ser consistente. Quiero reclamar mi derecho a ser minoría sin afectar a los demás. Pato Fernández. Esas son mis creencias. Yo creo que el problema de esto es justamente cuando se quiere legislar a partir de una creencia. Porque es verdad que en este tema hay creencias. O sea, hay quienes creen, por ejemplo, que la vida humana, desde el momento de la concepción, depende de Dios y que ya no es el hombre quien puede entrar ahí. Habemos otros que no, por ejemplo, habemos otros que no pensamos así. La confusión del mundo conservador es creer que cuando algo se autoriza, o sea, cuando tú permites que las múltiples creencias tomen sus opciones respecto de qué hacer en una circunstancia, es lo mismo que imponer eso que tú autorizas. Para ser más claro, que decir que una mujer puede abortar ante determinadas circunstancias es lo mismo que obligarla a abortar en esas circunstancias. Nadie está haciendo eso. Lo que la ley en este momento está impidiendo es que, de acuerdo a determinadas creencias, una mujer realice un acto de manera determinada. Por lo tanto, es quitarle a esos que creen que por ser sacerdote y por creer lo que quieren y estar en la situación de poder en que están, pueden imponerle al resto una determinada manera de pensar. Lo que aquí se está haciendo, y esto es una historia de progresos a lo largo de la humanidad, cuando los sacerdotes dejan de gobernar, cuando los reyes ya no son los que gobiernan, cuando la democracia se impone, vamos viendo que se van naturalizando permisos y autorizaciones a que los individuos decidan. El caso más explícito, efectivamente, lo ponía la Lili, es el del divorcio. Toda la derecha chilena peleó durante 10 años
para algo que hoy día, pregúntenle a cualquier chileno qué le parecería prácticamente. En mi religión, yo la voté a favor. El divorcio está fui de las pocas, fuimos 3 votos a favor. Pero es verdad que fueron muy pocos. 3 votos a favor. Pregúntale tú hoy día a alguna persona en la política chilena si estaría dispuesta a retrotraerse a antes de la ley de divorcio. Yo creo que nadie. Yo creo que va a pasar lo mismo con el aborto. Dentro de muy poco rato, o sea, una vez que esto acontezca, va a resultarle a todo el mundo evidente, obvio, insensato volver atrás respecto de esta legislación, de cualquiera de estas La tres Bea causales. Sánchez dijo que este es el primer paso hacia un aborto libre y eso es una posición legítima. Que yo no la comparta es otra cosa, pero hay gente que piensa así. Lili Pérez, a propósito, ¿usted estaría a favor de un proyecto así, de una legislación de aborto libre? No, ya lo dije, yo lo votaría en contra. Yo creo que estas 3 causales son algo razonable para 3 causas dramáticas que deben enfrentar muchas mujeres en nuestro país. A mí me parece que dejar la decisión a la mujer y su conciencia, que ella la tome de acuerdo a sus convicciones, a su fe religiosa, a su formación, a su estructura de vida, que la tome ella con su conciencia, con su familia, con su médico, me parece que eso es lo correcto. Que no sea el Estado el que le diga qué es lo que debe decir, que sea la mujer. Y eso es muy distinto a una ley de aborto libre. Por eso le decía, cuando le contesté anteriormente a Mariana, de que obviamente este proyecto, como es acotado, obviamente aquellos que quieren un aborto libre no los deja satisfechos porque consideran que no lo es. A mí no me gusta el aborto libre por una razón muy simple. Pues soy mujer, mamá, y conozco el milagro de la vida. Por lo tanto, esto de que una mujer pueda el día de mañana, porque el aborto, a diferencia de la interrupción del embarazo, es doloso, tiene un afán de destrucción, y que lo haga por una situación de comodidad o incomodidad, me parece que ahí hay un límite que yo al menos no estoy dispuesta a que se pase en nuestro país. Le voy a dar la palabra al tiro a Mariana Elwin. Antes una precisión, llamó el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que es pediatra, y solo para precisar lo siguiente, a las 12 semanas un feto tiene 5 centímetros mide 5 centímetros y tiene varios órganos desarrollados del corazón y el sistema nervioso central, entre otros, desarrollados a la proporción. 5 centímetros. A la proporción de eso. ¿Y la senadora dijo cuánto? ¿6 milímetros? 6 milímetros. 6 milímetros. Pero no puedes hacer extraerle los órganos. A eso me refería. Solo la precisión técnica. Hay órganos con tejido y con células madre y con todo. Entonces sería bueno que la senadora, que votó el proyecto, que lo aprobó, que me acusa de no leerlo, cuando usa argumentos, lo use correctamente. Y no son 5 milímetros, sino que 5 centímetros. Sino que 5 centímetros. 5 centímetros. Yo dije bueno, sí. Perdón, cometí una... No, a mí no, al público. No. Bueno, 5 centímetros. Pero el punto irrelevante de lo que yo estaba diciendo es lo correcto. Cuando tú tienes 5 centímetros y tienes recién formación, no hay órgano que puedas extraer. No puedes extraer ningún órgano. Sí, pero células madres sí. Pero no hay órgano que puedas extraer. Yo quiero ir a otro punto. Lo que se rechazó en la Cámara de Diputados y que va a ir a la comisión mixta, ¿inhabilita todo el proyecto o solo ese artículo? Mariana, ese artículo, ¿en qué consiste específicamente? La Cámara de Diputados aprobó las 3 causales por mayoría. El voto de abstención del diputado, creo que del Partido Radical, ¿no? No, de Demócrata Cristiano. Tiene razón, lo que hizo es pasar a mixta. Sí. A mi juicio fue una cosa exprofesa. Yo no creo que haya sido así como que casualidad que el diputado lo votó así. Y eso lo que hace es dilatar el proyecto, porque esta semana que estamos iniciando es semana regional. Pero ¿cuál es el artículo que él rechazó? Porque él rechazó todo. No. Él rechazó solamente la 3ª causal, lo que me comentó la diputada Rubilar. Bueno, no es la 3ª causal, es una él rechazó todo. Dentro de la 3ª causal. Yo, a pesar de que no soy senadora, lo sé, que requiere quórum calificado, que es la autorización que el médico eventualmente pueda practicar el aborto con permiso del juez y teniendo a los padres o al representante legal en contra. En contra, claro. Bueno, esa es la causal que no alcanzó quórum. Eso va a la comisión mixta. Hablemos del tema del rector, que es muy importante, no el que planteó él, sino... senadora, que usted también ignora qué es lo que se rechazó. Dialoguemos de uno. El tema de la objeción de conciencia. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Lo vamos a hablar de inmediato. Pato Fernández estaba con la palabra. Yo quería una pregunta muy concreta. ¿Qué te parecería a ti, Lili, si es que producto de las
¿Atrasos? De los atrasos, etcétera, de todo esto. No es producto de los atrasos. Como ya ha dicho algunos sectores, esto se lleva al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decidiera que esto no puede ser. Me parecen tres cosas. Lo primero, me parece pésimo politizar algo que tiene que ver con las mujeres. Que sea todos los parlamentarios de Chile Vamos. Porque tenemos una gran cantidad de gente de derecha, de oposición e independientes que apoyamos la candidatura del presidente Piñera y que estamos a favor de las tres causales. Millones de personas. El presidente Piñera está en contra. Sí. Pero déjame ¿no? argumentar y yo después te contesto eso. Entonces, cuando esto se politiza al punto en que el mismo día, Patricio, que esto sale del Senado, el mismo día ya tenían lista la presentación, y no solamente eso, la misma causal, la primera que estaban dispuestos a aprobar con una indicación que hacía caer la 2 y 3, requirieron contra la primera, lo cual no es coherente, porque si estaba disponible a aprobar la primera, debiste haber solo requerido al tribunal la 2 y 3, pero también recurrieron de la primera, tanto en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, como en el Senado. Yo de verdad tengo harta confianza en los cerebros jurídicos del Tribunal Constitucional. Yo no estoy así como, mira, esto es como que... Yo espero que no se politice esa decisión. Y que se analice jurídicamente. Porque todos los tribunales constitucionales del mundo, yo te digo de verdad, que han hecho en esta materia un buen trabajo. Ahora. Pero el tercer punto es que creo que esto hace un daño político a la candidatura de Sebastián Piñera, el hecho de politizarlo, porque esto es absolutamente transversal. Ahora, Sebastián Piñera parece que no piensa eso. Déjame decirlo, pero si él está en su derecho no pensarlo, porque aquí ya se ha dicho, esto tiene que ver con las creencias personales, tiene que ver también con una historia de vida, tiene que ver probablemente con la edad, es otra generación, no sé. Él está en su derecho, yo no pretendo que Sebastián Piñera piense igual que yo. Yo he hablado con él este tema, no quiero que él piense como yo, ni como Amplitud, ni mi partido político, que somos partidarios. No pienso eso. Nosotros lo estamos apoyando sin condiciones, a diferencia de otros que le ponen condiciones. Dicen, no, usted tiene que apoyar esto, porque si no, no lo apoyamos. Nosotros no. Pero sí estoy convencida de que él, si aspira a ser presidente de Chile, tiene que tener una visión mucho más comprensiva a todas las mujeres, aquellas que están a favor y aquellas que están en contra. Yo estoy convencida que hay que respetar a aquellas personas, mujeres y hombres, que están en contra de las tres causales, porque son coherentes con su vida, porque tienen una concepción filosófica y religiosa, y otras personas que son partidarias. Y una persona que aspira a ser presidente de Chile, yo creo que tiene que ser ecuánime en estas materias. Por lo tanto, Mariana, para contestarle, yo creo que si esto se politiza al punto que están haciendo los parlamentarios de Chile Vamos, de llevar este requerimiento constitucional de una forma política, como lo están haciendo, y apostar a que van a llegar al mes de agosto, ganar tiempo para que cambie el presidente del Tribunal Constitucional, yo creo que le hacen un daño a la candidatura del presidente Piñera. Por eso no entiendo, porque el expresidente Piñera apoya incluso todo el actuar de Chile Vamos, los votos en el Congreso y la presentación al Tribunal Constitucional. Bueno, de hecho, dice la Constitución dice claramente que la ley debe proteger la vida del que está por nacer. Es una alusión directa. ¿Por qué se habrá metido en esta onda, Piñera? Yo de verdad creo que no debió haberlo hecho. Yo lamento que se haya metido en este tema, porque un presidente de la República debe estar con más altura. Usted debe garantizarle, en este caso a todas las mujeres, a toda la gente, porque son interiores, son temas de conciencia. Aquí se ha dicho bien. ¿Es un interés electoral? Lo que pasa, Mariana, es que electoralizar los derechos de las mujeres es un error político. ¿Sabe por qué? Porque décadas atrás la derecha cometió un gran error, que fue regalarle a la concertación el patrimonio, el resguardo de los derechos humanos. Los derechos humanos son patrimonio de todos nosotros. Entonces hoy día es una miopía política regalarle electoralmente la defensa de los derechos de la mujer a la nueva mayoría, al Frente Amplio, a todos los que no estamos en la oposición. Somos muchos. Mariana, yo le voy a decir algo. Si usted supiera la cantidad de militantes de RN, de la UDI, el Mundo Independiente, de Bópoli, qué sé yo, de gente pro Piñera, que me ha llamado estos días para decirme, Lili, estamos contigo, te damos las gracias, porque esto habla mal de Chile Vamos. No puede ser que las cúpulas de Chile Vamos, todos, sin excepción, voten de esa manera, porque eso quiere decir
que lo hacen desde el punto de vista político. Y los derechos de las mujeres no se pueden, al igual que los derechos de las personas, no se pueden politizar. Yo creo que en este tema, efectivamente, es un tema de convicciones. A mí me merece respeto las personas que votan por sus convicciones. Y también creo que lo que hizo la democracia cristiana es lo correcto, dar libertad de acción en un tema como este. O sea, porque justamente no se trata de un tema político, sino que se trata de un tema que envuelve creencias, convicciones personales que no se supeditan a un tema político. Yo recuerdo cuando discutimos el tema del divorcio, en la democracia cristiana había 3 tercios. Un tercio que estábamos a favor, un tercio que se abstenía y un tercio que estaba en contra. Y finalmente el debate fue dándose a confluir. Pero a mí me parece que en estos temas tiene que haber libertad de conciencia porque son temas muy complejos que envuelven creencias y convicciones que no son todas las mismas. Sergio Melnik. Yo no soy vocero de Piñera, de mucho menos, soy amigo. Yo creo que Sebastián Piñera es esencialmente liberal. Y por lo tanto, una cosa es su posición personal, que viene de su anclaje religioso, y otra cosa es su posición como presidente. Yo creo que él va a ir, en definitiva, en la lógica de la tolerancia, en la lógica de respetar otras creencias. Pero diciendo al principio cuál es la de él. Y eso es legítimo. Yo creo que lo va a hacer. Ahora dice, yo siempre, lo dijo ayer, yo siempre voy a defender el derecho a la vida. Sí, uno puede interpretar por como supuesto, pero una cosa es defender el derecho a la vida y otra que es un problema de una creencia de él sobre cuándo hay vida y cuándo no hay vida. Otra cosa es cuando él es jefe de Estado, donde tiene que permitir que otras creencias también existan, porque si no se transforman en fundamentalistas. Y tanto en una parte de la derecha como en una parte de la izquierda está lleno de fundamentalistas que quieren imponerle sus valores a los demás. No, lo que nosotros necesitamos es un sistema donde cada cual, respetando al otro, pueda vivir sus valores sin que lo moleste. Ahora, se los pregunto a los dos, a la senadora y a ti, Sergio. Esta posición de Chile Vamos, esta unanimidad de Chile, de los parlamentarios de Chile Vamos, ¿no hace que sea más difícil que haya una derecha liberal? ¿Que surja una derecha liberal? Bueno, parto contestando. Al revés, a mí me refuerza mucho lo que nosotros estamos haciendo en Amplitud. Nosotros nos refuerza absolutamente nuestra propia convicción. En Amplitud vemos muchas personas que venimos del mundo de la derecha, o la centro derecha, y hay muchas personas que vienen del mundo independiente y más del 70% de gente nueva en política. Y por lo tanto el hecho de que las personas tomen en conciencia, con todos los puntos arriba de la mesa, de acuerdo a su propia fe, su mirada, su filosofía, su vida, decisiones con respecto a asuntos tan complejos, yo creo que eso es lo valorable. Y desde ese punto de vista, creo que le aporta mucho a una oposición de ideas más liberales. De hecho, nosotros tenemos nuestro acuerdo político con Ciudadanos, que lidera Andrés Velasco, y ahí nos encontramos porque creemos que una persona debe tener libertad de emprender, porque una persona debe ser tratada como adulto para poder vivir su vida, llamar a quien quiera amar, y también que una persona pueda hacerse responsable de las decisiones que toma cuando es una persona mayor de edad. En eso estamos en conjunto y somos oposición al actual gobierno y a este pésimo gobierno, nefasto gobierno, pero por lo tanto creo que nosotros engrandecemos la oposición desde el punto de vista liberal. Melnik. Yo con respecto a tu pregunta, yo creo que sí afecta a la candidatura de Chile Vamos. Sí, creo que sí. Porque, te insisto, el fundamentalismo, esto tiene que ver al final, en las creencias, hay una pelea de poder subyacente que tiene que ver, una pelea histórica contra la Iglesia. O sea, es inconcebible hace 50 años atrás que se hubiera siquiera pensado el tema. Hoy día, efectivamente, se ha politizado porque la izquierda ve en esto una disminución de poder de la Iglesia, que efectivamente ha ocurrido. La Iglesia no ha sido capaz de parar este tema. Y eso nos tiene que obligar a pensar en el tema de la sociedad. Ahora, la centro derecha tiene que mostrar tolerancia a las ideas de nosotros. ¿Sí? No puede transformarse en fundamentalista igual que la izquierda. La izquierda es por definición fundamentalista. Y totalitaria. Sergio, hay una cosa que tú dices que yo la suscribo en el principio, pero los plazos por lo menos incorrectos. Hace 50 años en Chile, que vendría a ser en la Unidad Popular, se estaba legislando para poder abortar libremente en los hospitales públicos. Por lo tanto, hubo una historia de progreso en esto muy grande hasta el golpe de Estado. Podríamos, si tú quieres decir más bien, hace 30 y tantos años, hasta hace 40 años. Ahí no se podía ni hablar de esto, eso es verdad.
Pero a mí me ha impresionado también en esto, y ahí es donde creo que es complejo esto de decir tanto que este es un asunto de creencia. Es de creencia en términos de la opinión, pero cuando uno ve que un legislador, como vimos varios acá, saca la Biblia a relucir, digamos, empieza a citar versículos bíblicos, empieza a apuntar a los otros que comparten su religión, diciéndole que no puede entender cómo cristianos que responden a la iglesia, etcétera, están votando de tal manera. Yo empiezo en ese momento uno tiene que cuestionarse algunas cosas. Es de creencia, pero esos parlamentarios no están ahí para recibir instrucciones de la iglesia. Esos parlamentarios están ahí para representar a sus votantes. Sí, pero y cuando fueron elegidos por su creencia. De acuerdo, es cierto. Entonces es legítimo que es cierto, la iglesia. es cierto, Sí. pero cuando esgrimen, es cierto, sí, estoy de acuerdo, pero cuando esgrimen un versículo bíblico y empiezan a legislar de acuerdo a eso, por lo menos entonces que la gente sepa, al votarlos, que ellos son más tributarios de una religión y de una jerarquía eclesiástica que de la opinión general de ellos. Una interrupción. A mí lo que me... Ninguno, que lo sepan. Hay una contradicción también en eso, en algunos parlamentarios que invitan a personas al Congreso a gritar en contra de estas materias. Porque... ¿En la galería? Sí. ¿Sabe por qué? No, pero déjame decir por qué, Sergio. Porque esos parlamentarios, muchos de ellos que hoy día aparecen como aliados con respecto a estos grupos que están encarnizadamente en contra de interrupción de embarazos tres causales, votaron en contra de la libertad de culto. Entonces esas personas que nos van a gritar a nosotros, a gritarnos, antivida, ¿no? Son personas que no podían ir a gritarnos, y gracias al voto de pocas personas de derecha como yo, que voté a favor de la libertad de culto, porque el resto de mis compañeros de esa época votaron en contra de la libertad de culto. Pero digamos que había... Entonces, ¿sí o no, Mariana? Entonces, sí, pero... hay un tema también ahí, hay una contradicción muy grande, porque siento que hay un utilitarismo de pronto con respecto a ciertos grupos religiosos porque sirven a esa causa, que es un poco lo que dice Sergio Melnik, esta cosa como un poco fanática. Entonces, pero hay fanatismo tiene que ser de lado y lado. No, pero oye, olvídate, de lado y lado. O sea, para si uno los fanáticos, Mariana, los fanáticos están en los dos extremos. ¿Cuál es el fanatismo para autorizar que alguien elija abortar? No lo entiendo ese fanatismo. Pero también hay una descalificación al que piensa distinto. Así es. Y hay una intolerancia total. Entonces, es como los buenos y los malos, los progresistas, los que estamos por el progreso, por una acción civilizatoria, como dijiste tú, versus los que están contra los retrógrados que están anclados en la Biblia, ¿me entiendes? Claro, es una descalificación. Y esa no es la opción. Esa no, yo creo que no se dan las opciones entre los extremos. No, pero hubo algunos el progresismo no lo representa el aborto y el evangélico, aleluya, el no aborto. O sea, hay posiciones intermedias y sentido común. Yo creo que una de las cosas que se ha demostrado es que muchas mujeres cuando abortan es porque lo pasan mal, es porque están solas, es porque no tienen ayuda, es porque no saben qué hacer. Y hay estadísticas de cuando las mujeres tienen acompañamiento, cómo les va. Este proyecto aprueba acompañamiento. Yo leí de declaraciones de los mismos parlamentarios que decían que era muy insuficiente el financiamiento, pero que es mejor eso que nada. Pero la ministra aclaró, la ministra Cernam, que el acompañamiento nunca puede ser un acompañamiento que te permita, que te trate de alguna manera de disuadir de que tú te quieres hacer un aborto. Y entiendo que al final lo que quedó, porque es que el acompañamiento que va a financiar el Estado es el del Estado, que es probable que lo quieran capturar los grupos que son pro aborto y que la mujer no se dé vuelta atrás, y que si hay unas organizaciones privadas o católicas, la católica, por ejemplo, tiene una cuestión de acompañamiento, la Universidad Católica, y organizaciones como Fundación Cherunía, si quieren ellos hacer acompañamiento, van a poder hacer lo mismo que siguen haciendo hoy con sus propios recursos. O sea, yo creo que es súper importante que cuando el Estado ofrece la alternativa de aborto a mujeres que están desesperadas, en paralelo les refuerce el tema del acompañamiento. Y cuando va con una ley como esta de aborto, lo más está pasando como subterráneo eso. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que antes de dictar una ley de aborto uno tendría que aprobar una ley de acompañamiento para las mujeres embarazadas en toda situación que se les hace difícil el embarazo. Lili Pérez. La ley de acompañamiento, y yo lo voté a favor, y fue decisivo, incorporó a las ONGs privadas. Y eso es muy importante. ¿Con financiamiento?
El financiamiento lo da el Estado tiene la obligación de ser neutro en esta materia porque es una ley de la República, no puede impulsar a una mujer a hacer algo, no puede existir coerción de parte del Estado, y las ONGs privadas sí, su rol es, por ejemplo, Chile Unido, que hace una gran labor, es disuasión. O si una mujer quiere el acompañamiento de su iglesia, ya sea católica, cristiana, en fin, también lo va a poder requerir. ¿Y cuánto fue el aporte aprobado para el acompañamiento? El aporte aprobado no es demasiado significativo, Sergio. No te podría dar una cifra porque me puedo equivocar. En la cifra exacta prefiero no decir el aporte exacto, porque me puedo equivocar. Pero no es un aporte significativo. Lo importante... Por favor. Pero Es una lata eso del acompañamiento. Pero Patricio, escúchame, el Patricio... Pero déjame decir lo siguiente. Patricio, de lo que me pasa, el acompañamiento... Pero ahí se nota que no eres Patricio, el acompañamiento es voluntario, esa voluntad de la mujer. No es obligatorio recibir acompañamiento. Si una mujer quiere por sí y ante sí recibir el acompañamiento del Estado o privado, lo va a poder recibir. Senadora Eso es lo que nosotros dejamos en la ley. Senadora Lili Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Las 11 de la mañana con 3 minutos es el momento en que en Buen Chileno, transmisión del 13 de Tele 13 Radio y T13 Móvil, simultánea repetición en 13C la noche del domingo, damos a conocer la encuesta CADEM de esta semana con los datos de la carrera presidencial, que así va. Votante probable, esto es no el total de la muestra, sino quienes están dispuestos a ir a votar. Sebastián Piñera tiene un 40%, Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé empatados con un 21%, baja Beatriz Sánchez 2 puntos, sube 1 Alejandro Guillé y entonces se emparejan las posiciones. Bastante más atrás, José Antonio Kast con 4%, Carolina Goich con 2% igual que la semana pasada, Marco Enrique Sominame también 2% igual que la semana pasada y Franco Parisi desciende y queda también en 2%. Son los candidatos principales que están apareciendo en esta carrera presidencial. Votante probable entonces 40, 21, 21, Piñera, Sánchez, Guillé. Otra pregunta, la expectativa presidencial, ¿quién cree usted, mención espontánea, que va a ser presidente de la República? 65% cree que va a ser Sebastián Piñera, 14% que va a ser Alejandro Guillé y 9% Beatriz Sánchez. Una tercera lámina, una tercera información de esta encuesta CADEM. CADEM hizo entre la gente que apoya a Michelle Bachelet, que todo esto es un 26% en esta semana, esa gente que responde que apoya a Michelle Bachelet y a su gobierno, ¿cómo va a votar en las presidenciales? Ese es el cruce que mostramos a continuación. ¿Por quién vota el 26% que aprueba Bachelet? Un 40% vota por Guillé, un 28% vota por Beatriz Sánchez, un 4% por Goich y un 3% por Marco Enrique Sominami. Ese signo de interrogación es gente que no sabe por quién va a votar o no sabe siquiera si va a ir a votar dentro de los que están aprobando a Michelle Bachelet. Incluso podría eventualmente, pero aunque no se reconoce en términos muestrales, votar por otro candidato que no sea alguno de los que está ahí. Así se reparte el voto del apoyo a Bachelet en la primera vuelta. ¿Cómo ven los números de esta discusión en nuestro panel? Pilar Molina, Sergio Melnik, Pato Fernández, Mariana Elwin. Sergio. Bueno, yo creo que estos números son interesantes en dos aspectos. Primero, el empate entre Beatriz Sánchez y Guillé es un tema delicado para Guillé. Muy delicado porque muestra la debilidad de su campaña. Ahora, estaba más atrás hace 2 semanas, digamos. Sí, pero está empate con Bea Sánchez. Eso es un indicador interesante porque si uno mira a quién votaría. Eso es una nueva información que trae acá. ¿A quién votaría aquellos que apoyan a Bachelet? Solo el 40% apoyan a Guillé, que dice ser continuador de Bachelet. Un 28% dice que apoyan a Bea Sánchez. Y eso es interesante. O sea, yo creo que si uno mira los números agregados, Piñera con 40%, más el 5% o 4% de Kast, los dos de la nueva mayoría o Frente Amplio también suman 40. Esto significa que en la segunda vuelta la cosa está apretada, está muy apretada. Y en primera vuelta también, porque suman más si sumas a Marco Enrique Minami, suman 46. No, pero en primera vuelta sale uno Sánchez, solo. Guille, sí, claro. Pero así como está es 46-44 más o menos la Claro, por eso digo que la segunda vuelta está apretada, pero la primera vuelta
yo creo que hay una gran incertidumbre si va Guillé o va Bea Sánchez. Mariana Elwin. Sí, a mí me llamó la atención que entre los encuestados que dicen que van a ir a votar, el votante probable. El votante probable, solo un 8% no tiene definido quién es su candidato. Hay es muy poco, es muy bajo. Buen número, sí. Claro, buen dato. Y yo creo que eso... No, pero eso es solo el 40 que va a votar. Del 40 que va a votar. Pero hay 60 que no está decidido. Pero que es poco probable que vayan a votar según... No sabemos. Pero del probable que va a votar, o sea, la gente... La tiene clara. La tiene clara. Pero eso como lógico. Entonces... ¿no? Claro. De acuerdo contigo. Sí, porque pero... Si yo no tengo candidato, no voy a votar. Sí. Pues entonces, oye, hartos no tienen candidato todavía. Ese es el punto interesante. Y yo la lectura que hago ahora es algo... Sí. Yo por lo menos hace rato tengo la impresión de una cosa, y aquí me acompaña en la lectura de sus propios datos, lo que dice Isaacson. Es que aquí se dejó huérfano, porque se asumió una lectura, yo creo que bien discutible, a los que apoyaban a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, mal que mal, se estaba acostumbrado a que terminó el gobierno anterior como con un 80% de apoyo y llegó a como con un 60%, pero deben haber muy pocos políticos en Chile, si no ninguno, ciertamente ninguno en la centroizquierda que tenga el apoyo de Michelle Bachelet. 26, 26. Ninguno. Por lo tanto, lo que se ha dejado abandonado es justamente a una buena parte de ese votante, que no es lo mismo que encontrar que todo lo que el gobierno hace es una maravilla, porque incluye al que corrige. Pero hay una Guillé, por ejemplo, Guillé no ha sido, ha sido oscilante y contradictorio, no ha sabido ser, no ha dicho nunca como se podría esperar que dijera con toda nitidez: yo represento la línea que viene de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos. Yo apoyo las reformas, pero las reformas han tenido mucha improvisación, por ejemplo. Pero quiero decir con esto, yo creo que no. Sería suicida porque Michelle Bachelet perdió ese respaldo. Tú estás hablando del respaldo que tuvo Michelle Bachelet cuando inició el gobierno. No, estoy viendo el de ahora. Yo creo que lo que muchos han dejado de ver en la centroizquierda es que se han comprado un poco esa idea que tú estás diciendo, de que estar con Michelle Bachelet es estar manchado de derrota. Y yo creo que lo que no ven es la baja general de apoyo de los políticos en Chile. O sea, es el nivel de bajo apoyo que están teniendo todos. Y dentro de ese bajo apoyo que están teniendo todos, el de Michelle Bachelet no es nada despreciable. Muy por el contrario, es quizás el más alto por lejos de su sector. Entonces, ¿cómo se las arreglan para no separarse de ella, no mancharse con la parte mala, pero al mismo tiempo no negar una tradición y un mundo? Yo creo que es muy determinante. Que un 25% de los partidarios de Michelle Bachelet se sientan sin candidato es un desperdicio para el sector que representa más o menos su sucesión. ¿Pilar Molina? Pero es partir poniéndose un techo muy bajo, partir apoyando o buscando un sucesor de Bachelet que apenas tiene menos de un cuarto de apoyo en la población. Yo creo que la nueva mayoría lo que está haciendo con Guillé es una apuesta a subir ese techo, que en realidad es un piso, porque es muy bajo. O sea, es cierto que están todos hoy día con muy bajo apoyo, pero ella está especialmente con bajo apoyo. Entonces, Guillé es una apuesta. Ahora Guillé está teniendo sus propios problemas por el tema de la relación con los partidos. Se supone que esta semana deberíamos saber que ya tienen las firmas, pero todavía como que no las tienen. Esta otra semana tenemos el tema de la Junta Nacional, vamos a ver si de la democracia cristiana, que no debieran cruzarse ambos temas. O sea, la cosa yo creo que está realmente difícil para la nueva mayoría y la apuesta con Guillé. Pero yo dudo igual que puedan bajar al senador Guillé y que puedan abrazar a la Beatriz Sánchez, porque eso sí que ya significa dinamitar, o a Carolina Goich, porque es dinamitar la nueva mayoría. Y él la lectura que hacía Roberto Isaacson de CADEM, de sus propios datos, es que si alguien tuviera el apoyo de Michelle Bachelet, estaría hoy día empatada con Piñera. Ese es su cálculo en la electoral. Mariana Elwin. También es interesante que de la gente que aprueba a Michelle Bachelet, que es 26%, hay 49% que dice que tiene baja probabilidad de ir a votar. O sea, que no se siente identificado del 26%, la mitad no se siente identificado con los candidatos que hay. Entonces, ahí que tiene una opinión política, es que eso lo logra. Sí, yo creo que aquí hay un fenómeno... a oscuras, que seguimos a oscuras, ¿quién puede ganar? Claro, porque todavía no sabemos quién va a ir a votar. Ahora, son números interesantes, yo lo estoy viendo en la pantalla ahora, 40% Sebastián Piñera, súmale a los 4 de Kast,
y suma 21,42 entre Guillé y Sánchez, más los otros dos son 44. O sea, hay una cuestión bien pareja en términos de el votante probable, que es lo que está reflejando esa cifra. Por eso para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, ahora, claro. Lo que yo no entiendo, confieso que no entiendo, es qué pasa con Goich. O sea, a mí me encantaría que la candidatura de Goich levantara por un problema de país, ¿no? de moderación. Pero está claro que el Partido Demócrata Cristiano no está apoyando a Goich. Incluso de los que son del gobierno, solo un 2% apoya a Goich, de los que apoyan a Bachelet, y resulta que la democracia cristiana es 13% del padrón electoral. Entonces, aquí esto no es sostenible, en mi opinión. O sea, con Carolina Goich al 2%, a mí se me ocurre que el Partido Demócrata Cristiano la va a bajar. A pesar de lo que... No, yo creo que la va a bajar por un problema práctico. ¿Estás segura que no? No, no la baja. No la puede bajar. No, o sea, yo creo que ese no es un tema hoy día. O sea, ahora ella va a enfrentar un problema difícil en la Junta, que tiene que ver con la candidatura de Rincón. Y yo creo que esa pelea la va a ganar y va a salir fortalecida la Junta. Pero Mariana, con mucho respeto, espérate, como dice, y ahí no es se termina. Pero ahí se termina. Bueno, dicho con respeto, claro. podríamos aceptarlo, pero yo creo que ahí Carolina Goich, después de la Junta, finalmente se zafa del tema demócrata cristiano. No de Rincón, de cargar con la democracia cristiana. Porque, o sea, yo ayer leí una entrevista de ella y todo es un tema interno de la democracia cristiana. Mientras siga la negociación parlamentaria, ella va a seguir metida en ese pantano. Ella tiene que dejar eso. El embrollo procedimental, como le dicen. Todo el embrollo procedimental. Ella debería dejar la presidencia como le están pidiendo, que deje la presidencia y que se dedique a la candidatura. Yo creo que ha sido bien bueno que no la deje. O sea, creo que va a llegar a esta junta siendo presidenta del partido. Sí, y después, en rigor no gana nada, porque igual le seguirían preguntando por el acuerdo parlamentario. Bueno, después de esta junta a lo mejor puede dejarla, pero yo creo que esta junta va a ratificar a los parlamentarios, va a ratificar a Carolina Goich, a Finich, y ella se va a liberar de la carga que significa estar pendiente de los problemas internos de la democracia. El próximo domingo vamos a estar... Y va a pasar a la segunda vuelta. Ahí vamos a ver. Uno nunca sabe. Vamos a hablar del otro tema de la semana. Hablamos de la encuesta Academ, ya la mostramos en la entrega semanal, pero el otro tema de la semana, por supuesto, que ha sido la crisis de la energía eléctrica, particularmente en Santiago, con la compañía distribuidora que antes se llamaba H-Electra y ahora se llama Enel Distribución. Pato Fernández, me gustaría saber tu opinión respecto de todo esto, porque tiene varias aristas. Es un tema técnico, es un tema de relación de servicios públicos con su regulador, es un tema también de opinión pública y de comunicaciones. ¿Cómo lo ves? Mira, a mí hay un aspecto de esto. Primero se me apareció un mundo, igual como semanas atrás se aparecieron los niños transgénero, hace unos meses. Aquí apareció otro mundo que son los electrodependientes. Y yo me quedé pensando mientras veía esto, porque cuando hubo esta muerte de esta señora de 102 años, que vamos a convenir... En San Miguel. Que sí, que está una lástima, digamos, pero estaba más o menos en una edad compleja, digamos. Pero empezaron a aparecer que hay toda esta gente que vive y depende de la electricidad para vivir cotidianamente. Pero yo pensé que esto tenía harto de metáfora de algo que está pasando en el mundo, en nuestras vidas cotidianas. Somos todos electrodependientes. Como nunca. O sea... Ya cuando se corta la electricidad, ya no debiéramos decir que se cortó la luz. Ya no es la luz lo que se cortó. Se cortaron las estufas, en algunas se corta el agua, se corta... sin electricidad no funciona nada. Y esto me lleva a pensar una cosa que yo creo que debiera ser un tema también más o menos profundo a tratar en esto. Dado que es tan nuclear en las vidas de todo ciudadano la electricidad, ¿cómo nos vamos a relacionar con esa empresa que lo provee? No estoy planteando con esto ni siquiera directamente que tiene que ser estatizada por su trascendencia, pero sí por lo menos estar muy cerca del Estado. Porque estamos aquí... Un regulador más fuerte. O sea, yo no sé cuál es la respuesta, habrá que buscarla mejor, pero resulta que estamos hablando que es de vida o muerte de la gente, dado, y aparece un grupo de hecho para el cual lo es literalmente. Se corta la electricidad y se mueren porque son electrodependientes. Pero para todo el resto se corta la electricidad
y padecemos fríos enormes, se sufre lo indecible. Las casas, mucho más todavía, las casas más de los ricos que los pobres, y aquí los que padecieron fueron los ricos, y por lo tanto esto tomó otro nivel, dado que esta vez fueron los ricos los que lloraron, y entró en otra parte. Pero tomar conciencia de que hoy día la electricidad no es un negocio como cualquier otro, sino que tiene en sus manos la vida de la gente, lleva por lo menos a poner este asunto en el centro de una preocupación pública. Sergio Méndez. O sea, es muy vital. Sí, eso es verdad, y tiene que ver con la sociedad tecnológica. Los seres humanos ya somos dependientes de la tecnología, no solo la electricidad, el agua, el gas, la computación, la internet y muchas otras cosas. Pero la electricidad por sobre todo. La electricidad, claro, si tú pudieras elegir entre electricidad y agua para cortarte, probablemente dirías agua. Claro. ¿Correcto? Que es un tema interesante. Pero hay una columna que viene esta semana que yo creo que es un poquito delirante, pero dentro de tu argumento no lo es tanto, que es declarar la electricidad como derecho humano. Que yo creo que es un poquito delirante. Pero, derecho social. No, delirante, pero... Derechos, bueno, por eso, pero... la doctrina de los derechos humanos no puede dar para todo, ¿no? O sea, ya cuando da para la electricidad quiere decir que la cosa se creó. Ahora, este tema que pasó esta semana, que para mí es el tema más importante, es un tema extraordinariamente complejo, técnicamente complejo, y no se puede resolver por opinión popular porque la gente no entiende las complejidades que tiene. Primero, aquí hay que recordarse al señor Rosenbluth, presidente de estas empresas eléctricas hace un tiempo, que recolectaba plata para las campañas políticas del gobierno que las iba a regular. Entonces uno tiene todo el derecho a pensar que el regulador no ha hecho su pega como la ha hecho, porque yo no entiendo que el regulador no se haya anticipado esto de alguna manera. Ahora, voy a ir a la cosa técnica y termino. ¿Ya? La ecuación compleja es ¿qué porcentaje de continuidad operacional tengo? Si yo puedo decir, yo quiero 100% de continuidad operacional, eso cuesta una fortuna. O sea, la tarifa eléctrica costaría 3 veces más y la gente no va a estar dispuesta a pagarlo. Entonces, ya, 99, 98, 97, y hay un equilibrio entre la tarifa y lo que cuesta. Ese tema es muy complejo. Ahora está ganando mucha plata, digamos. Debería gastar más en sus clientes. Pero es que a mi juicio eso es una debilidad del regulador. O sea, lo que aquí habría que ver es el contrato. ¿Qué es lo que dice el contrato de concesión de la continuidad operacional para ciertas condiciones y ver si el regulador reguló bien en primer lugar y segundo si cumplió con su tarea de fiscalizar? Mariana Elwin, ¿reguló bien el regulador? ¿Cómo estuvo el gobierno en esto? A ver, a mí lo que me sorprende es, por una parte, que la empresa no respondió pésimo, ni siquiera comunicacionalmente, porque a lo mejor podría haber tenido un buen trato de decir, mire, estamos preocupados del tema, pero era inscribirse en una cola de reclamo. Por otra parte, el gobierno no apareció. O sea, digamos que el gobierno ha estado hasta ahora ausente. De hecho, lo invitamos a que viniera a defender la posición en hoy. Tenía un compromiso importante. Bueno, pero el punto es que, es bien inentendible la desaparición del gobierno. Aparecieron los alcaldes, apareció la gente reclamando en la calle. Yo creo que los alcaldes lo hicieron súper bien, especialmente... ¿Incluso llevándose la gente al Ritz? ¿Ah? ¿Incluso llevándose la gente al Ritz? Bueno, ¿Cómo la vi? yo creo que fue una provocación, pero la verdad es que fue una buena provocación. No. ¿Ah? Extraordinario. Sí, ahora, en él compró muy cara, creo que tuvo una pelea grande con otra eléctrica alemana y se ganaron ellos este negocio. Este es un buen negocio. Ellos han tenido ganancias importantes y no han hecho ninguna inversión. Entonces, no han hecho inversiones, lo reconocen. Léete las entrevistas. No han hecho las inversiones suficientes. Pero ¿qué inversiones han hecho? Mira, en todos los países desarrollados existen los medidores inteligentes. ¿Ah? Y con software que te dice, aquí se apagó la luz, acá hay otro. Y estos señores andan con un camioncito preguntando, mirando los medidores que tienen, que son de cuando uno era chico. Con un palito, con un espejo. Con un palito, y anotando. No puede ser. Ellos mismos dicen que han disminuido las cuadrillas para disminuir costos. Entonces, tampoco se trata de aumentar las cuadrillas. Aquí hay que hacer
inversiones para que este sistema funcione Mariana, bien. Al tiro. Sergio. Aquí hay un contrato que tiene que, te acabo de explicar, que tiene que ver con la tarifa. Entonces la pregunta es, ¿qué le pidió el regulador? La tarifa le permite... Yo no estoy defendiendo a la empresa para nada, yo creo que la empresa estuvo mal. ¿No? Y a mí me encanta que se le haya ido la opinión pública encima y que el gobierno también trate de ir encima. Espérate, me gusta porque es una empresa privada. Porque si esta empresa hubiese sido estatal, no hubiera habido ningún reclamo. Mira lo que pasa con los niños en el Sename, mira lo que pasa en la salud pública. Reclamos, pues, Sergio. ¿Cómo no habría habido reclamos? Pero sabes que antes de ver... fuera estatal, ¿por qué no habría habido reclamos? No habría reclamos porque el Estado juega y parte. El mismo... Pero si el Sename no hay reclamos. Escúchame, el que tiene que reaccionar acá es el gobierno. Y el gobierno tiene que multar, tiene que condenar, tiene que relicitar. Y lo puede hacer porque... Por supuesto. Porque no es él, tiene que hacerlo. Está perfecto que esté separado. Yo tuve una advertencia para los que dicen que hay que nacionalizar. Sería el peor error de todo. No podríamos alegar. No podríamos alegar. Sería como alegar contra el FONAS y los 2 millones de personas en listas de espera. Que yo creo que antes de ver qué tanto hay que invertir para respaldar una energía continua y tener 50 horas máximas permitidas que tiene él en Italia de apagones anuales, y acá tiene 200 de promedio, de 200 minutos de promedio anual, porque esa diferencia, antes de ver eso, hay que ver por qué ha decaído el servicio. Porque que ha decaído el servicio, ha decaído. Porque no es solo para la gran... decae el servicio y aumenta las utilidades. Exactamente. O sea, ¿cuánto ha apretado los costos operacionales? Porque es válido el argumento menos de la nieve. La última década, un 25% menos de técnicos tiene. Entonces, claro, es entendible que la nevada fue increíble, que no podía estar preparado y la respuesta, bla, bla, bla. Pero resulta que para la lluvia anterior pasó lo mismo. Y la otra cosa es que yo creo que, y con el tiempo lo que está pasando, los reguladores tienen que separarse completamente de la influencia del lobby político. Y en este caso, en él ha sido un prototipo de lobby e influencia política. En él capitalizó tener a Rosenbluth de presidente de Energy, acuérdense, en 2015, lo cual hizo que cuando la presidenta fue a Europa, tuvo una reunión exclusiva con Starace en Roma, después tuvo un almuerzo exclusivo en la Expo Milán, después vino la ejecutiva máxima de ese mismo almuerzo fue cuando le dijeron que Rosenbluth se iba para la casa. ¿Y dónde estaba el ministro? Después vino en 2015, pero ahora hay otro a la moneda, la máxima ejecutiva. Y recuerden, además, de que Endesa confesó y rectificó 1 millón de pesos a las campañas. No, eso fue válido. 1 millón de pesos de dólares. Endesa aprobó $1 millón a la campaña política 2013. Energy, que es parte, es filial de esto mismo, que hoy día se llama Todo en él. Pilar, 2 millones y medio. Vamos a la pausa. A la vuelta, Pilar Molina termina con el catastro de inversiones en política que está detallando. La pausa, estamos de vuelta. Este lunes, para seguir riendo con Grandes del Humor, la dupla más explosiva, Dinamita Show. Mi papá hace poco celebró las bodas de plata, 25 años, y le hizo un regalo a mi mamá. Le dijo, vieja, el martes cumplimos 25 años de matrimonio y te voy a llevar a Egipto. Mi mamá emocionada le dijo, y cuando cumplamos 50 años, mi amor, te voy a ir a buscar. Grandes del Humor, Dinamita Show, lunes, después de Tele 13, por el 13. Lo único que separa a un participante de 50 millones de pesos son 21 preguntas y su capacidad de responderlas con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Crees que le mientes casi todos los días a tu pareja? Estoy quedando con chaleco bueno. ¿Te cambias ropa interior todos los días? ¿Alguna vez has sentido que eres mala madre? ¿Crees que tu pareja estaría mejor con otro hombre? Me la pusiste difícil, ¿eh? ¿Crees que Hernán Calderón fue el hombre de tu vida? Porque los jueves siguen siendo de verdad. El momento de la verdad. Toda historia tiene su precio. Gran estreno. Este jueves. Después de Tele 13. Por el 13. Hola, soy Pedro Engel. Tenemos una nueva propuesta. Nosotros pondremos las historias, el chocolate caliente, mis rituales y secretos. Permítanos entrar a su casa cada tarde para abrazar la vida, con lo bueno y con lo difícil. Compartiremos emociones y las cosas simples de la vida, para querernos tal como somos. Abrazar la vida con Pedro Engel. Este miércoles, 17:15 horas, por el 13. La
vida humana es muy frágil. Puede ser finalizada por golpes, asfixia, cortes, balazos, canibalismo y muchas otras maneras que Carlos Pinto conoce perfectamente. Carlos Pinto presenta Irreversible, lunes a viernes, 20 horas, y todos los martes en la noche, 22:30 horas. Irreversible nocturno, por el 13. En el próximo capítulo de El Transiberiano, llegaremos junto a Claudio Iturra hasta la ciudad de Sochi. Recorreremos el Parque Olímpico, lugar donde se realizaron Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2014. Además, conoceremos el centro de esquí Rosa Hutor. Miren, está haciendo parapente. ¡Oh! ¡Buena! Esto y mucho más en un próximo capítulo de El Transiberiano, solo por las pantallas de 13C. Junto a Paul Landon, disfruta cada día de los paisajes que ofrece nuestro país. Aquí conocerás a los personajes que han sabido aprovechar los frutos de la tierra y que con simpleza nos muestran el Chile profundo, dueño de una rica identidad. Recorre este patrimonio nacional en tierra adentro, por 13C. Última parte de En Buen Chileno esta mañana por el 13, por Tele 13 Radio, por Tele 13 Móvil. Pilar Molina, tus últimos 30 segundos del programa. Y a propósito de que hay que terminar, ¿no es cierto?, con la convivencia, regulados y con el gobierno. El directorio de Endesa aprobó $1 millón y Energy 2,5 millones para campañas políticas en 2013. Políticas. Además, Endesa reconoció pago a proveedores relacionados con el financiamiento de las campañas políticas por 216 millones para Pedro Giaconi, campaña de Frey, y Giorgio Martelli, campaña de Michelle Bachelet, y confirmó pagos a PEP por 383 millones entre 2012 y marzo de 2014, que le llamaban Plan Champions, aludiendo a la red de pago para influyentes. Gracias, Pilar Molina. El Estado fija las tarifas y las ganancias de Enel son un 15%. Son ganancias muy altas sobre el patrimonio. Y yo creo que aquí, bueno, pero resulta que no hace inversión. Y el tema es que aquí lo que se requiere es más competencia, porque el día que haya más competencia podemos tener un mejor sistema de electricidad. Mariana Elwin por la competencia, se acabó la transición. Pato Fernández. Yo hay una cosa que quiero empezar a ver para notar que están haciendo inversión, que empiecen a enterrar los cables en la ciudad. Y cambiar los medidores, Pato. Pero cuando se empiecen a enterrar los cables y los medidores, está bien, ustedes van por los medidores. Yo quiero empezar a ver que entierren los cables. No, porque sepan dónde hay apagones, hoy día no lo saben. El señor de Enel dice que hay que suspender la vida en Santiago durante 2 años para poder soterrar los cables. Mariana Elwin, Pato Fernández, Pilar Molina, Sergio Melnik, muchísimas gracias. Por el programa más corto del día, porque tenemos la final de la Supercopa. Transmite Deportes 13 de inmediato desde el Nacional el próximo domingo a las 10. Muchas gracias, buenos días. Que tengan un gran domingo, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.